la leo y a ver quién quiere opinar. La reforma de 2013 conservó para el Estado la transmisión y la distribución, pero permitió la inversión privada de generación y comercialización. Estamos en lo correcto, ¿no? El debate se ha centrado en defender las inversiones privadas en generación, sin embargo, no han invertido en comercialización. Los privados se han concentrado en defender el negocio de la generación porque ahí es donde están las ganancias más seguras. Si quieren competir con CFE, ¿por qué los privados no invierten también en suministro básico? La IP podría agilizar el servicio que actualmente ofrece la CFE en sus centros de atención a clientes. ¿Ustedes lo ven viable? Creo que esta pregunta se la podemos hacer a Óscar, ¿no? Por la posición que ha estado a favor y en contra, ¿no? Sale, adelante. Encantado, Javier. Es correcto, la reforma de 2013 creó dos grandes mercados, ¿no? El primero, la generación, donde había una inversión muy importante, y el segundo en el suministro, que es la comercialización. Pero recordemos que hay dos tipos de suministro, uno que atiende a los bajos usuarios, es decir, nuestros hogares, los comercios de bajo consumo, y otro que atiende a los grandes consumidores de energía. El suministro básico atiende a los usuarios pequeños, y es cierto que ahí no existe competencia. Y no existe competencia no por falta de interés, no existe competencia por falta de regulaciones, que en el fondo ha sido una forma de proteger a la subsidiaria CFE Suministro Básico, que actualmente, aunque legalmente no lo tiene, en los hechos tiene el monopolio del suministro, de la comercialización, es decir, de la facturación de energía a los usuarios de bajo consumo. Pero en el mercado de suministro calificado existe una competencia muy importante. El SENACE tiene más o menos 50 participantes, 50 suministradores calificados registrados, de los cuales el más importante, por cierto, es CFE Calificados, que tiene más o menos la mitad de la participación de mercado. Es decir, eso es una buena reflexión. CFE Calificados es el ejemplo de que cuando compite, CFE puede ser eficiente. Y además de CFE Calificados, existen otros 49 que atienden a usuarios industriales, grandes usuarios comerciales. ¿Y por qué es atractivo el suministro calificado? Bueno, porque el usuario industrial llega con un suministrador con necesidades muy específicas, necesidades desde porcentaje de energía limpia, demanda, por supuesto, potencia. Y a partir de ello, este mercado le permite visitar a distintos suministradores y quedarse con el que le ofrezca mejores beneficios. El mercado del suministro calificado ha sido muy exitoso. Los precios en el mercado eléctrico mayorista, por ejemplo, han bajado, y el suministro básico, quizá una de las formas para incentivar una reducción tarifaria sería, por un lado, darle mayor libertad a CFE Suministro Básico para comprar la energía más barata, porque ahorita tiene muchas restricciones, detalles en los cuales no entraré porque no es el foro, y en segundo lugar, inyectar competencia en el suministro básico. O sea, sí es necesario inyectar competencia, pero no ha sido por falta de interés de los privados, tan es así que existían 4 permisos otorgados para privados en el suministro básico, sino se trata de disposiciones regulatorias por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, a ver, junto con esto agrego, Nicolás Saavedra desde Cancún, creo que podrías contestarle, ingeniero, si no tienes inconveniente. ¿Cuál sería el reto de la CFE en el futuro para poder disminuir los costos de distribución? Y si se han considerado planes actuales para estar preparados. Y yo agregaría este famoso 56%, ¿no? De que sea la CFE la que se encargue del asunto, ¿no? Y todo ese paquete junto con lo que querías comentar sobre Óscar. Sí, es importante para la primera pregunta que hace el auditorio, decir que efectivamente la iniciativa privada no ha invertido en los grandes consumidores, ¿verdad? Pero sí tiene sus clientes. Ese es el punto. Sin invertir un centavo, ya tienen 80,000 clientes, los más grandes del país. Nada más para aclarar en ese punto. ¿Es correcto eso, Óscar? Ahora, ha habido una inversión muy importante en la pero parte de lo que dice concretamente el ingeniero, no ha habido inversión. No, sí ha habido inversión. Pero en estos 80,000 clientes. 80,000 clientes. Sí, los grandes usuarios del suministro calificado, ha habido una inversión muy importante. ¿Cuál? Contratar el servicio, y CFE se lo suministra en todo el país, están dispersos en todo el país, y se les da un servicio de primera clase. Con que pagan sus servicios conexos. A ver. Creo que hay una confusión. A ver, los 80,000 clientes de los que hablan no existen, no hay tantos usuarios calificados. Los usuarios calificados son alrededor de 350. Los usuarios calificados pagan su energía, su potencia, su transmisión, su distribución y la cuota que le tenga que pagar su suministrador. El suministrador paga por darle el servicio, paga por todo esto, paga también por su medición, pero no hay 80,000 clientes de suministro calificado en el país. No hay 80,000 clientes de suministro calificado, pero tienen 80,000 clientes que son socios de permisionarios del servicio público, en donde no se ha invertido. A ver, acabemos, sí, ahorita mismo. Vamos a aclarar este punto. Sí.
Entonces no han invertido porque para atender los clientes en baja, media o alta tensión se requiere infraestructura, se requiere personal disponible, se requieren sistemas, se requiere tomar lecturas, hacer toda la actividad comercial. Por eso es que es importante ver a la CFE como un todo, porque todos esos costos impactan directamente el precio de la tarifa. Así. A ver. Se pagan. Justo hay una tarifa de transmisión, hay una tarifa de distribución que le permite recuperar sus costos a CFE. Y creo que el ingeniero tiene una pequeña confusión. Los 80,000 clientes o 77,000 centros de carga que hay son de autoabastecimiento, que se acabó en la reforma de 2013, aunque erróneamente la propuesta de contrarreforma dice que se quedó en 2013, se acabó en 2013. Y lo que tenemos ahora y lo que viene en adelante es un mercado eléctrico en el que se paga completa una tarifa de transmisión que le permite tener utilidades millonarias a CFE, una tarifa de distribución que también le permite tener utilidades millonarias a CFE y que se deberían de seguir invirtiendo esas utilidades en mejorar el sistema. Los usuarios calificados pagan por eso, los usuarios de suministro básico pagamos también por eso y pagamos para que nos den el servicio y pagamos para que siga habiendo este servicio integral. No la transmisión y la distribución no la realizan los suministradores porque no es su función es comercializar, no distribuir ni transmitir. A ver, cerremos, Oscar, y ahorita vamos allá contigo, Nahum, para ver cómo ves esto. Adelante. Sí, los 80,000 clientes de los que habla Rafael se refiere al autoabastecimiento, que sin ser el tema de esta mesa, sí me gustaría hacer un apunte. Dos apuntes muy breves. En primer lugar, lo que ya mencionaba Víctor, el autoabasto va a morir solo. O sea, el autoabasto lo mató la reforma energética de 2013-14 y lo único que se hizo fue respetar los contratos por un plazo máximo de 20 años. Es decir, para 2036 más o menos prácticamente todos los autoabastos van a estar fuera de operación o van a haber transitado a un permiso al amparo de la ley de la industria eléctrica y para 2039 el esquema habrá desaparecido por completo. Y en segundo lugar, lo que dice que no pagan su transmisión es el esquema de incentivos que se llamó el porteo estampilla. ¿Y por qué existe el porteo estampilla? Porque sí es cierto que pagan una tarifa de transmisión menor, pero hay una razón muy puntual por ello. Porque en los 90s, cuando se crea este esquema, se diseñó un paquete de incentivos para precisamente acelerar la inversión en energías renovables. Ese es el espíritu de buena parte de los autoabastos. Y la única condición que se les ponía es, vas a tener una tarifa de transmisión menor que no depende de tus flujos de energía, sino una tarifa fija, pero con una condición muy importante, que es, tú vas a pagar por los refuerzos y por la interconexión de la red. Es decir, esa tarifa más baja tuvo como contraprestación, digámoslo de alguna manera, inversiones muy significativas en la Red Nacional de Transmisión precisamente, que por años fue la principal fuente de expansión de esta red. Así es que sí es cierto que hay una tarifa menor, pero esa tarifa menor tiene una explicación muy puntual. A ver, el autoabasto, que es una figura efectivamente va de salida, pero causó mucho daño económico. Se decidió por un esquema de estampilla postal. ¿Qué es eso? Si tú te estás conectado de aquí a 100 metros, sí, pagas $1. Estás conectado de aquí a 100 kilómetros, pagas $1. Pagas lo mismo, independientemente de dónde estés, de dónde portes, de entre dónde y dónde. Esa es una gran incoherencia. Dos, el cálculo de esta tarifa de porteo. ¿Así era de plano? Sí, sí. El cálculo está mal, se demostró. Se recurrió a modificar y pues se paró, lo pararon. Lo pararon los jueces sin revisar cuestiones técnicas, ¿sabes qué? No procede. Entonces, es algo que afortunadamente va de salida, pero aún así la solución, la tarifa que se paga por transmisión en el mercado eléctrico mayorista, no da para una inversión de la magnitud que requiere mejorar la seguridad y confiabilidad del suministro. A ver, nomás porque desde hace rato me pidió la palabra, perdóname, ingeniero, es que era como para que incluso hasta nos escucháramos todos. Bueno, regresando al tema de la confiabilidad y de la integración de la CFE como organismo, ¿verdad? Que es el tema. No se puede ver en pedacitos la comercialización tampoco, que suministro básico, que usuarios calificados, que contratos legados, etcétera, etcétera. Para la CFE, los usuarios son todos, de alta, media, baja tensión, y todos requieren continuidad, calidad y confiabilidad del suministro. No están en redes diferentes. Luego entonces todo ese conjunto es el que debe aportar beneficios hacia la sociedad, hacia los pequeños consumidores, ¿verdad? Entonces la tarifa se diseñó considerando todo eso y para poder retribuir a la empresa el dinero necesario para hacer las inversiones y seguir creciendo y seguir modernizando.
A ver, no quiero que pase por alto la pregunta que nos hicieron desde Cancún, perdón, ¿no? Nomás para, porque le había pedido yo al ingeniero que nos echara la mano con esa. Nicolás Saavedra pregunta, ¿cuál sería el reto de la CFE en el futuro para poder disminuir los costos de distribución y que si se han considerado planes actuales para estar preparados? Sí, desde luego, el plan que tiene distribución en sus eficiencias, recuperación de pérdidas técnicas, no técnicas, todo eso abona, ¿verdad? Ahorro de energía en sus instalaciones, todo abona para ser más eficientes, reducir costos de la empresa, ¿verdad? Y poder hacer mayores inversiones hacia la red, Bueno, a ver si entre otras cosas. A ver si al otro vamos a aquello del 56%, que a mí me hace muchas bolas ese tema. A ver, una pregunta para el que nos haga el favor de quererla contestar. ¿Por qué seguir soportando las consecuencias de contratos de autoabasto que ustedes mismos han dicho que están como en un limbo? Es una pregunta ahí de un ciudadano. ¿Alguien quiere decir algo? A ver, adelante, Víctor. Lo primero es que no hay un limbo, es que tenemos claro que cuándo se van a acabar. De hecho, el 84% de los permisos de autoabastecimiento prácticamente desaparecen en los siguientes 5 años. Algo lo que me gusta mucho haberle escuchado al ingeniero Nahum es que habló mucho de las temporadas abiertas y habló de que era una buena herramienta. Hay que decir ¿Qué son las temporadas abiertas? Es el proceso en el que dijo, en el que los privados se ponían de acuerdo o hacían aportaciones para desarrollar una línea. Y eso permitió el desarrollo de la línea, por ejemplo, a Ixtepec. Es algo que al ingeniero le gusta. Hay que decir, el autoabastecimiento, o más bien, este modelo de aportaciones o este modelo de temporadas abiertas estuvo necesariamente ligado al autoabastecimiento. De ahí fue donde nació y eso fue lo que permitió la expansión de la red hacia Oaxaca. Ahora hay otro tipo de herramientas y como bien decimos, hay utilidades suficientes para invertir y si no es la tarifa de transmisión puede haber otros métodos, como por ejemplo las licitaciones y lo que hablaba yo del arrendamiento financiero de las 2 líneas que se planteaban construir. El autoabastecimiento va de salida, se va a acabar, insisto, el 84% de los permisos se acaban en menos de 5 años y el resto tal vez valga la pena crear un mecanismo regulatorio que no requiere ningún tipo de reforma, ni siquiera legal, para buscar que los autoabastecimientos migren al mercado eléctrico. Y creo que eso podría ser algo bueno, pero insisto, no se requiere ninguna reforma para ello, y la reforma lo que va a hacer es dejar todo en CFE, dejarle toda la responsabilidad, y no sabemos si hay los recursos para ello. El ingeniero Nahum ha hablado muchas veces de que tienen que participar los privados, excelente, pero la reforma que están proponiendo ahora evita que los privados participen en transmisión y en distribución y solamente le deja una parte de 46% a generación a los privados, que además a quien termina afectando es al usuario, porque no nos garantiza tener el costo de energía eléctrica más bajo, sino que le garantiza a una sola empresa tener la mayoría de la energía, ¿no?, que se genera. A ver, ingeniero, algo sobre esto que quisieras comentar, Nahum. Bueno, yo lamento que nos desvimos de la confidencialidad de seguridad, ¿verdad?, pero lo voy a contestar. Sale. Autoabasto, por definición, es autoabasto a uno mismo. Si yo produzco y consumo, tengo el derecho, pero yo o los que estén relacionados con mi negocio, con mi proceso. Pero el autoabasto se desvirtuó, ¿verdad? Ahora es venderle a muchos usuarios, ¿verdad?, cientos de miles, que nada tiene que ver con el proceso original. Se desvirtuó el autoabasto, ¿sí? Es una realidad, y por eso se descubrió que es un mercado paralelo, ¿sí? Le están vendiendo energía a particulares, ¿sí? Regresemos a la confiabilidad. En una transición, otra pregunta. En una transición energética hacia nuevas tecnologías con incremento en centrales renovables y distribuidas, ¿se necesita un nuevo sistema eléctrico nacional con servicios conexos distribuidos? ¿Pueden describir la arquitectura e importancia de este nuevo sistema eléctrico nacional y los tipos de reservas distribuidos y los efectos de no modernizar la red? ¿Alguien le quiere entrar al tema? Adelante. ¿Sí? Adelante, sí, ingeniero. Sí, efectivamente, bueno, mucho se menciona, ¿no?, las experiencias de Dinamarca, de Alemania, incluso en Sudamérica, en Chile, ¿no?, Sí. de que han crecido los renovables. Bueno, lo importante es que aquel generador renovable que entre al sistema debe aportar los recursos para no degradar la seguridad del sistema, el control de voltaje, el control de frecuencia, aportar lo que se llama, han escuchado, la inercia del sistema, aportar, ¿sí? Cada vez que quitamos un generador convencional, ¿sí?, y lo reemplazamos por uno renovable,
es inherentemente carece de respuesta eléctrica ante fallas, respuesta de la frecuencia, etcétera. Eso me va debilitando la red. En un sistema tan longitudinal como el de México, eso se está complicando, es una realidad. El código de red establece claramente que es una obligación de que las centrales abonen, ¿sí?, a la seguridad del sistema eléctrico, pero que no quede en letra muerta, que quede como algo, un hecho consumado, que se verifique que lo estén cumpliendo cabalmente, ¿sí? Entonces, cuando revisas, pues cuando un disturbio como el 28 de diciembre, observas que de 600 generadores, solamente 20 participaron efectivamente en la regulación prima del sistema, 20. Sí. Los demás no participaron, generadores amarrados, generadores que no pueden regular porque son renovables, etcétera. Y si eso va creciendo, pues se va degradando en mi sistema, se hace más vulnerable, más débil, más susceptible a que una falla sencilla pueda ocurrir un gran apagón. Entonces, sí, efectivamente, es la red eléctrica y los generadores tienen que abonar a la seguridad del sistema eléctrico. A ver, ¿ibas a decir algo? ¿No? Yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que aportar y el sistema legal que hay en este momento lo permite. Y no solo permite, sino que lo promueve. Y por ejemplo, tenemos 3 centrales de generación en Baja California Sur, ya con baterías que están listas para entregar energía, o ya algunas están entregando incluso energía de forma firme, digamos, no entregan las 24 horas del día, pero entregan firme su energía gracias al almacenamiento, y eso se puede hacer absolutamente ahorita con el marco legal que tenemos, y no requerimos ningún tipo de reforma para ello. Y aplaudo, coincido completamente con usted en el cumplimiento también del Código de Red. Bueno, a ver, otra de las preguntas, a ver, esta te la planteo a ti, ingeniero, no directamente porque sé que estás a favor del proyecto, ¿no? Claro. Entonces, Jorge Retana Galindo dice, entrando a la reforma energética, ¿en cuánto tiempo se verán los beneficios para la población? Tomaría un buen tiempo. Sí. Hay que reorganizar, reordenar, planear. La planeación no es para el día siguiente, ¿verdad? Una buena planeación de largo plazo lleva 15 años, ¿verdad? Hay que reconstruir y incorporar todo lo que la iniciativa privada construyó, ¿verdad? Que se quedarían con un 46%, que por cierto es una cantidad enorme de energía con la que participaría. Y obviamente habría que definir los manuales, leyes secundarias, reglamentos que fueran necesarios, ¿verdad?, para poder ordenar la industria. No te quiero poner contra la pared, como dicen, pero ¿piensas que en cuánto tiempo el usuario se vería beneficiado? Entendiendo que es tiempo, ¿eh? Claro, 2 años, una cosa. El usuario se está beneficiando ya de inmediato. El simple hecho de que las tarifas del servicio no subirían, ¿verdad?, más allá de la inflación en términos reales, ese es un gran beneficio de entrada, ¿verdad? El resto esperaría un tiempo porque, insisto, el daño que se está haciendo a CFE, que está en caída libre, es grande, ¿verdad? Hay que reconstruir muchas cosas. A ver, junto con lo que nos vas a decir, Oscar, déjame agregarte otra cosa. Bajo las condiciones en las que estamos, en donde ha habido una enorme polémica siempre sobre si las cosas que ya estaban establecidas en el país sirven o no sirven, o hay que deshacerse de ellas, hay que acabar con el pasado, esto que ha sido. Hay muchas cosas que recuperar respecto a lo que está pasando en este país anteriormente de la CFE, o tenemos que dar este golpe de timón como se plantea en la propia reforma. Bueno, empezando por la parte de que CFE va en caída libre, una empresa que va en caída libre no opera con utilidades. O sea, CFE es una empresa pública exitosísima. De hecho, hasta cierto punto CFE es un modelo de lo que debe ser una empresa pública en cuanto al mandato constitucional de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. Y CFE año con año ha venido generando utilidades. Es decir, esta idea de que CFE está en caída libre y en vías de extinción es rotundamente falsa, y así hay que decirlo. También la idea de que CFE ha perdido porcentaje de generación y que eso es un riesgo para la viabilidad misma de CFE, también es falsa en primer lugar porque Javier has mencionado varias veces el 54%. 54, sí, pero no es que 56. En 2020 el dato más reciente sobre la generación de CFE tuvo 38% en centrales propias, pero este no es el porcentaje real bajo control de CFE. El porcentaje real bajo control de Comisión Federal de Electricidad hay que sumarle los productores independientes de energía que son legal, contable y económicamente parte de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el porcentaje real en 2018 fue 54 de CFE más 30 de PIES, 84%, y en 2020 fue de 69%. O sea, esa es
cifra real que está bajo el control de CFE. Y pasando a tu pregunta, Javier, de si ya es necesario este golpe de timón, la respuesta es un rotundo no. Lo que se requiere en el fondo es más regulación, más creatividad regulatoria que incentive las inversiones de privados o de CFE en energías renovables, retomar, por ejemplo, los esquemas de incentivos para la integración de renovables como las subastas de largo plazo, los certificados de energía limpia, y también por parte de la transmisión, por supuesto, permitir a la CFE invertir, darle los esquemas, los mecanismos que legalmente tiene para realizar esas inversiones. Desde el financiamiento hasta las alianzas que pueda hacer con otros actores, y todo eso está en el marco jurídico vigente. No hay que cambiar ni siquiera la legislación secundaria, es decir, la ley de la CFE o la ley de la industria eléctrica, mucho menos la Constitución. En el fondo lo que requerimos es una comisión reguladora de energía verdaderamente independiente y un SENACE independiente que pongan el piso parejo para todos los actores y que permitan las inversiones, y aquí creo que los cuatro estamos de acuerdo, indispensables y urgentes para la confiabilidad del sistema. Yo entiendo, como bien diría Nahum, que pues vamos a circunscribirnos al tema de la... Pero hay como muchos aspectos, ¿no? Como todo tiene... Sí, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Apartarlo. Pero sí es importante centrarnos en lo que tiene que ver con la planeación del sistema eléctrico, ¿no? Bueno, a ver, para cerrar, déjenme plantearles lo siguiente. Hay muchas variables que intervienen, ¿no? Muchas, ¿no? Una de las variables que intervienen va a ser que el legislativo va a decidir todo esto. Es el poder, son los poderes de la Unión, ¿no? La representatividad de la sociedad mexicana a través del legislativo. Y va a decidir, déjenme nomás para cerrar, plantearles, ¿qué piensan de esto? ¿Qué tendrían que hacer los legisladores? ¿Tendremos que aceptar la reforma eléctrica como viene? ¿Qué acaba pasando si aceptamos la reforma eléctrica como viene y no hay ni siquiera una variante, si se acaba decidiendo de esta manera? A ver, échenos a todos los que estamos aquí una reflexión, si les parece, para poder, y que cerremos con esto, cada quien, si les parece, cerramos ya, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, vamos a traer, pero sí quisiera cerrar, bueno, no sé si cerrar o no, pero sí quisiera una reflexión sobre esto, porque además quiero aprovechar que los legisladores, muchos nos están haciendo el favor de vernos, entonces para que ellos tengan todavía más elementos, sobre todo las comisiones, ¿no?, que están metidas en esto. A ver, Nahum, sale. Sí, a diferencia de la reforma de 2013, aquí es la oportunidad de hacer un diagnóstico profundo. Aspectos técnicos, aspectos jurídicos, aspectos legales, aspectos ambientales, todos deben armonizar. Sí. Pero hacer un análisis en serio, profundo, ¿sí? Que traigan a los expertos, que opinen, que se debata, siga debatiendo. Sí, ese ejercicio es oro molido para tomar una buena decisión, ¿sí? Aquella reforma se hizo a la carrera. La de 2013. La de 2013 se hizo muy rápido. Las aprobaciones fueron incluso en minutos, ¿verdad?, en los congresos estatales. Aquí, digamos, ok, ya vimos que sí hay muchas cosas que están mal, sí, que se deben enderezar, y se intentó, ¿verdad?, se intentó cambiando primero la política de confiabilidad. Antes un acuerdo de confiabilidad del SENACE, la política de confiabilidad, la LIE, y el andamiaje está tan amarrado que dicen, pues es anticonstitucional. No se puede porque le pegas a la Constitución. Bueno, aquí está la propuesta de una Constitución. No está prohibida la participación privada. No es un monopolio, porque hay una participación importante, 46% para la generación privada. En los años, eso pues también va a ir creciendo. ¿Okay? Bueno, a ver, junto con lo que les planteé, llegó una pregunta que me parece que con esta podríamos sí cerrar, que vale la pena no perder, ¿no? Dice... Si quieres empecemos contigo mismo, ¿no? Y ya nos seguimos con las opiniones, etcétera, ¿no? Si no hay reforma, ¿seguirá habiendo confiabilidad en el sistema eléctrico mexicano? Está muy endeble, el sistema está muy debilitado, está muy invadido, ¿sí? Está muy susceptible a que una falla me pueda causar otro apagón masivo. Eso del 28 de diciembre estuvo feo. Estuvo horrible. Estamos así, de hilitos. Sí, dependemos de muchos esquemas de acción remedial. ¿Qué son? Son medidas de corto plazo que se ya están usando permanentemente, sí, para poder mitigar un poquito las contingencias. Sí. ¿Qué se requiere? Mejorar la confiabilidad, indudablemente. No voy a pasar como aquello de que estaba puesto con alfileres, pero ustedes se los quitaron, ¿no? ¿Te acuerdas aquellos? Adelante, a ver. Con todo eso, ¿eh? Ahí coincido contigo. Sí estamos en alfileres, pero se los están quitando, y se los están quitando con las decisiones de política pública de no hacer las obras. Al inicio de mi presentación puse 4 obras que estaban ya indicadas y que hubieran mejorado la confiabilidad del sistema. No necesitamos una reforma para mejorar la
confiabilidad del sistema, necesitamos aplicar lo que ya está, porque además la ley de la industria eléctrica no es una camisa de fuerza, es en realidad un pedazo de tela que podemos cortar y adaptar a las necesidades del sistema. Para la confiabilidad no necesitamos absolutamente una reforma, lo que necesitamos es la inversión. Y yo como la primera conclusión, lo que sí quiero decir es, las dos personas que están aquí y que vinieron a hablar a favor de la iniciativa hablaron todo el tiempo de que era bueno y que necesitábamos inversión privada o inversión y que no tenía que ser solamente el Estado, necesitamos inversión en transmisión. Esta reforma no permite que haya inversión en transmisión. Y sí se vuelve un monopolio porque los usuarios solamente le vamos a poder comprar a CFE. Le van a permitir en lo oscurito el 46% a los generadores privados entregar el 46% de toda la energía por fuera del artículo 134 constitucional, por eso digo que en lo oscurito, pero eso no es un mercado, eso es solamente comprar una parte de la energía. Sí se vuelve un monopolio porque nosotros, usuarios, no le vamos a poder comprar a nadie más que a CFE y eso es un monopolio. Adelante, ingeniero. Gracias, Javier. Evidentemente llegamos a este punto de estar con alfileres como resultado de la reforma del 2013, eso es muy evidente. Hay que tomar medidas fuertes para enderezar el barco, ¿verdad? Y que no estemos sujetos a una falla que provoca una interrupción masiva en todo el país. Eso es, las alertas y las alarmas que tiene el SENACE es de todos los días, ya no se puede seguir operando de esa manera. Entonces debemos tomar medidas fuertes, regresar el SENACE a la Comisión Federal de Electricidad para que todo opere de acuerdo a la planeación que se tiene de todo el sistema eléctrico nacional, no en pedacitos, no transmisión, no generación, no comercial por un lado, no, es un todo, es una empresa que debe atender las necesidades de los 46.2 millones de clientes. Nada más para imaginar la magnitud de la CFE, es 1 millón de clientes cada año. 1 millón de clientes representa más clientes que cualquier país de Centroamérica. Vaya. 1 millón de clientes. Y eso es lo que crece la CFE cada año. Se debe planear en función de esa demanda y de ese consumo y de esas necesidades de los clientes, garantizándoles calidad, continuidad y servicio. Vaya. Adelante, Oscar. Yo diría que la planeación está, insisto, está en la Secretaría de Energía, está en el PRODECEN. Lo verdaderamente importante es permitirle a CFE ser exitosa, permitirle a CFE ser rentable, permitirle a CFE ser verdaderamente competitiva. ¿Y qué es lo que realmente fortalece a la CFE? Lo que realmente fortalece a la CFE es permitirle enfocarse en donde genera utilidades y permitirle competir en las áreas abiertas al mercado. Esta reforma en el fondo lo que hace es debilitarla financiera y operativamente, porque muchos han mencionado que es necesario que CFE vuelva a integrarse verticalmente como estaba antes, es decir, reconstituir el monopolio y el monopolio del Estado que existía antes de 2013-14 y más aún regresarlo a los 70s, ¿no? Porque en los 90 ya existían los esquemas de PIEs del autoabasto. Y la confiabilidad del sistema sería una de las principales afectadas por esto, porque muchos han hablado, insisto, de esta reconstitución, pero no se ha hablado de dónde van a venir los recursos para ello. Todo esto cuesta y cuesta mucho dinero, y CFE no tiene, las finanzas públicas no tienen los recursos sería una asignación muy ineficiente de recursos, invertir para que CFE tuviera todo el monopolio. Eso no se puede, ninguna empresa en ningún lugar del mundo lo tiene. Entonces, ¿cuál es la forma de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad? Permitir la entrada de nuevos actores en la generación, lo mencionabas hace un minuto, permitirle competir en el suministro y permitirle ser exitosa en la transmisión eléctrica. No reducir sus utilidades para compensar pérdidas de otras subsidiarias, permitirle financiarse y, por supuesto, mantener la rectoría del Estado, pero, no, insisto, CFE no es el Estado. La rectoría del Estado está en la planeación de PRODECEN, la rectoría del Estado está en la regulación de la CRE, la rectoría del Estado está en la operación independiente del sistema por parte de la CENACE. La rectoría del Estado no está en Comisión Federal de Electricidad. Bueno, a ver, nos hemos reunido y como hemos venido reuniendo, ¿no? Habrán estado al tanto en las otras mesas de debate, en los trabajos que está llevando a efecto el legislativo también, no solamente vía el canal del Congreso. Déjenme plantearles para cerrar lo siguiente. ¿Sirvió la mesa o no? Cuando digo eso quiero decir, las opiniones que ustedes tienen hoy tuvieron variantes, tuvieron elementos nuevos, que incluso quienes nos están viendo digan, aquí dimos un paso adelante, o cada quien se lleva su golpe y ahí nos vemos. Como luego se dice, ¿qué piensas, Naum? Pues yo creo que es importante a la audiencia que conozca que hay un sistema eléctrico,
A veces nada más habla de la carga y la generación. Sí, sí, sí. Nunca se habla de que hay problemas en la red. Sí, No se conoce hasta que hay un apagón. sí. La gente eso no lo tiene en su Pero radar. sí te dejó algo Sí, esto, lo de sí, hoy. claro, Sí. porque compartimos, vimos la postura de ellos, la postura de nosotros, y creo que ¿No se parecen nada las posturas? hay afinidad, pero la forma de hacerlo no. Las formas son diferentes. No, pues la forma es fondo, diría don Jesús Reyes Heroles, ¿no? A ver. La forma es fondo. Yo sí celebro algo y celebro, el ingeniero Nahum es una persona a quien respeto mucho, Sí, conoce sí. mucho, conoce muchísimo más que yo, debo de reconocerlo, pero él mismo habló de que se necesita inversión y inversión privada en el sector. Y la reforma, como está propuesta, no permite la inversión privada en transmisión. Entonces, creo que ahí hay una coincidencia entre el ingeniero, entiendo que él no lo pueda aceptar o decir, pero creo que llegamos a un punto de coincidencia en el que sí se requiere, y también lo dijo Oscar, no hay dinero en el Estado. Y cada peso que le quieras quitar a transmisión o a distribución, más bien que le quieras meter a transmisión o distribución, es dinero que le vas a quitar al Estado para salud, para educación, para seguridad, para desarrollo social. Entonces yo creo que es mejor que los privados inviertan en eso. A ver, ingeniero. Espero que te hayas quedado con algo, ingeniero. Claro que sí. Casi como principio, ¿no? Pero algo más que eso. Desde luego, yo estoy a favor también de que haya inversión privada, está en ese 46%. Sin duda alguna nos va a ayudar, ya está, y necesitan seguir trabajando, ¿verdad? En esos esquemas de generación. Ahora, si el Estado y la CFE tendrán un compromiso muy fuerte de allegarse los recursos necesarios para reencauzar todo este proyecto. Por eso no va a ser de la noche a la mañana, pero va a haber beneficios, sin duda alguna, si se autoriza la reforma. A ver, Oscar, cerramos. Yo diría que los costos de la reforma son altísimos para el medio ambiente, para las finanzas públicas y para el Estado de Derecho, ¿no? También porque este 46% implica cancelar permisos, implica una aplicación retroactiva de la ley que tendría consecuencias altamente negativas en la parte de inversión y de retención de inversiones en distintos sectores, no únicamente en el eléctrico, porque el mensaje mexicano, el mensaje que se manda es, si hace 27 años el gran éxito del TLC fue que el Estado mexicano por primera vez se comprometió con el Estado de Derecho en la parte exportadora de su economía, hoy, 27 años después, el mensaje que se manda es que el Estado mexicano no está comprometido con el Estado de Derecho y que en cualquier momento puede cambiar de forma arbitraria sus regulaciones. Es que esos diría que son los tres principales costos de la reforma, pero bueno, celebro que existan estas mesas y el intercambio de ideas, y creo que en el fondo todos coincidimos en la necesidad de una regulación fuerte y en la necesidad de mayores inversiones en la red de transmisión para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico de este país. Bueno, yo siempre, ingeniero, recuerdo muchas de las ocasiones en que me tocó a mí, por razones profesionales, ir a los lugares más recónditos del país en medio de la inminencia de un temblor, de lo que fue una inundación, un huracán. Y yo recuerdo, en serio, con tanto orgullo, a las y los ingenieros, cómo echaban a andar de la nada otra vez la electricidad. Yo recuerdo subiéndose a unas montañas ahí que yo decía, ¿cómo le hacen ellas y ellos, no? Que fue, digamos, en el sureste de México, eso ha sido salvación, para mucha gente. Entonces yo creo que también no olvidemos que tenemos una industria que está de hombres y mujeres sensacionales, preparados, con vocación, y realmente que han hecho un trabajo importantísimo. Yo creo que siempre es importante eso recordarlo. Bueno, oigan, pues aquí regresaremos a la siguiente, vamos a ver qué, pero sobre todo que sumen allá. Ojalá el legislativo encuentre cada vez en estas reuniones elementos más importantes, pero sobre todo la ciudadanía, ¿no? Usted que sepa que estos hombres en esta ocasión son personajes preparados, conocidos y que tienen puntos de vista y que tienen que ser escuchados entre ellos para tomar la mejor decisión. Bueno, y muchas gracias, Nahum, muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Oscar.